Río Santolaya no veo a youtubers españoles ni hispanoparlantes en general. No los veo por varias razones. Primero, pues no quiero estar influido ni siquiera en temas. No sabía yo que Santolaya había hablado del tema de los extraterrestres. Qué bueno que lo hizo. Y qué bueno que lo hizo desde el punto de vista de la física. Pero ni quiero ser influido por ellos, ni quiero molestarme por lo que dicen. Porque entonces vamos a traer una dinámica que no le conviene absolutamente a nadie. Y yo soy gente que estoy en desacuerdo con demasiadas cosas. La última vez que vi una persona de la YouTubesfera hispanoparlante, más o menos relacionada con la ciencia, no con rock o con historia, que esos los veo más, sino con ciencia y demás, me encuentro con alguien que empieza a decir que mi biografía de Twitter, donde decía yo en el pasado, si te llamo imbécil no es un insulto, es porque lo eres, y es cierto, no le llamo a nadie imbécil por insultarlo, es porque creo sinceramente que lo son. Le contaba esto a Iker Jiménez para decirle cómo eran malvados los divulgadores españoles, ¿no? Y yo me digo, o sea, una broma con un poco de verdad puesta en mi biografía de Twitter es utilizada para quedar bien con Iker Jiménez. No, hombre, no. Por favor. Oye, está bien que lo hagan, pero no quiero enterarme. Porque entonces digo, esta persona empieza a caer de mi gracia y empieza a resultarme no tan agradable. A mí me resultan muy agradables todos. Qué bueno que todo el mundo haga divulgación científica, qué bueno que todo el mundo lo haga a su manera, qué bueno que todo el mundo lo haga a su estilo, qué bueno que todo el mundo lo haga con su público, qué bueno que cada uno encuentre su nicho, su espacio mercadotécnico de comunicación, de gente que entiende su comunicación, como la gente que entiende la mía, y que en este momento son 325, gracias. Y no quiero broncas con nadie. Cada quien su nicho, cada quien su espacio, cada quien sus intenciones de comunicación, comerciales, empresariales, de todo tipo son válidas. Simplemente no quiero entrar en conflictos. No veo que beneficie a nadie, en pocas palabras.